Aleluya, Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Qué bueno que está usted aquí, está en el lugar correcto. Acompáñeme a orar. Sabe, anhelo mucho que lo incomode, que salga usted bien molesto esta tarde de aquí. Porque si se va incómodo, de alguna manera es un sello de que Dios va a empezar a obrar en su vida para corregir nuestro caminar. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros verdaderamente experimentemos esa vida en abundancia y garanticemos la vida eterna. Pero hoy por hoy pareciera que la iglesia del Señor nos estamos acomodando, adaptando a alguna influencia del mundo y muy posiblemente eso pueda llegar a un enfriamiento, a un desánimo. Porque el hecho de que tú no estés haciendo las cosas bien delante de Dios, Él no tiene ningún compromiso de bendecirte, ni de hacer realidad tus promesas. Así que espero que aprendamos juntos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Es impresionante, Señor, cómo los pecadores de los tiempos antiguos, Señor, nos han transferido su esencia y cometemos los mismos pecados, Señor, en este 2018. Nos parecemos demasiado, pero Señor, es necesario que tu palabra se revele a cada uno de nosotros para que por convicción, por determinación, decidamos seguirte completamente. Es necesario dar fruto, Señor, porque es la única manera en que nos vamos a diferenciar y la gente sabrá que somos tus discípulos. Toma el control, Señor, de esta enseñanza. Yo renuncio a mi humanidad y solo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, en el nombre de Jesús. Amén. Así como se encuentra, acompáñenme en su Biblia, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. El Señor está hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Y le dice: dos males ha hecho mi pueblo. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Ha hecho dos cosas que me ha hecho molestar y que los ha apartado de mí. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Ponga atención acá. El primer pecado que comete el pueblo de Israel es que dejaron al Señor, quien es fuente de agua viva. El segundo pecado que comete una vez que dejan al Señor es que cavan para sí cisternas, y estas cisternas estaban rotas y no retenían agua. Yo quiero que pongas mucha atención y te voy a pedir que prepares tu corazón desde esta perspectiva. Independientemente de cuánto tiempo puedas tener conociendo la palabra, independientemente de cuánto tiempo puedas tener como cristiano, qué tanta experiencia y qué tanto conocimiento, inclusive cuántas dones puedes tener fluyendo en tu vida, independientemente de eso, necesitas preparar tu corazón para examinarlo, para ver realmente cuál es tu condición delante de Dios. Mira, este pasaje nos habla de algo bien terrible. Y como les comentaba en la oración que hacía antes de iniciar, los pecadores de hace 2000 años se parecen mucho a los pecadores de este 2018. El Señor está diciendo a través del profeta Jeremías que estos cabezones habían apartado de Dios, que le habían dado la espalda, aun cuando ellos eran conscientes que la única fuente de agua viva era Él. Básicamente lo que estaba diciendo es que los pecadores de aquel tiempo habían rechazado a Dios a través de la vida de Jesús, que habían rechazado la vida eterna que el Señor ofrece. A cambio habían elegido pues algunos pasatiempos, algunos hobbies, de repente baratos, estos temporales,
pero muy placenteros. Y eso los hizo darle la espalda al Señor e irse atrás de esos pasatiempos del mundo. Pero al final del día estos pasatiempos jamás les van a poder ofrecer la alternativa del gozo. Pudieran tener una alegría efímera, pero nunca un gozo duradero, mucho menos pensar en que iban a tener paz. El profeta Jeremías utiliza un elemento, un símbolo para poder entender esto. Y él usa el agua como este símbolo. ¿Por qué? El agua es necesaria para vivir. Sin agua, nosotros nos morimos. Después del tercer día sin tomar una gota de agua, nuestro cuerpo empieza a demandarla y empezamos a colapsarnos, órgano por órgano, se empieza a colapsar. No así con la comida. Usted puede durar hasta 30 días sin probar alimento, pero no puede durar más de 3 días sin tomar agua. De tal manera que cuando el profeta Jeremías utiliza este elemento, este símbolo del agua, tenemos que entender que la única forma de mantenernos vivos es conectados a la fuente de agua viva. Déjame explicarte algo. Había una ocasión en que el Señor Jesús estaba en Samaria, iba pasando por ahí. Iba con sus discípulos y les dice los discípulos: Señor, vamos a ir a conseguir algo de comer. Él a propósito se queda en el sitio. Y de repente ve llegar a una mujer samaritana y le dice: mujer, dame agua. Lo primero que resulta ahí, que la mujer le parece algo extraño que un judío le haya dirigido la palabra, porque los judíos tenían en poco a los samaritanos y no había comunión entre ellos. De tal manera que a la mujer le pareció muy extraño y le dijo: ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí que yo te dé agua? Sí, dame agua. Y el Señor le dice a esta mujer algo que de momento la mujer no entendió, pero en la medida que pasó tiempo y siguió conversando con el Señor Jesús, la palabra le fue revelada. Y lo que el Señor le dijo fue: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esa es la realidad. La contraparte es que los pecadores terminan rechazando la oferta del Señor Jesús. Terminan rechazando la oportunidad de tomar agua viva. En cambio, los pecadores tienen que trabajar muy duro. ¿Para qué? Para buscar alternativas humanas, para buscar la manera de conseguir su placer, su gozo, su alegría. El ser humano regularmente anda correteando poder, fama, riqueza, placer. Si tú haces un recuento de tu vida antes de Cristo, muchas de las cosas que tú hacías y que al Señor desagradaban era porque estabas persiguiendo estas cosas. Son necesidades implícitas en el ser humano, y la única manera de tenerlas sometidas es cuando tú rindes tu vida al Señor, cuando te conectas a la fuente de agua viva. Las cisternas eran pozos recubiertos de piedra. El propósito de estas cisternas era que cuando lloviera, una cisterna no se abría en cualquier parte. Estratégicamente tenía que tener cierta desnivel el suelo para que cuando lloviera el agua corriera y cayera en el pozo. El propósito es almacenar el agua. Creo que todavía en algunos lugares existen cisternas dentro de sus propiedades con el mismo propósito, almacenar agua. Y lo curioso de todo esto es que el pecador decide renunciar a una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva, un manantial. En alguna ocasión había, y en el campamento de varones, las primeras ocasiones que fuimos, todavía no existía la autopista, nos íbamos por la Libre y teníamos el privilegio de ver cómo de los cerros salían los manantiales de agua. En más de una ocasión nos detuvimos y nos bajamos a tomar agua. Y esa agua es extraordinariamente buena. Pero el pecador dice: yo no necesito esa fuente. Yo con una cisterna creada por mí mismo, diseñada por mí mismo, con un propósito específico de lo que yo quiero lograr, obviamente un deseo totalmente egoísta, voy a construir mi cisterna.
Porque dice la Biblia que construyeron para sí cisternas. El asunto que estas cisternas, en el mejor de los casos, almacenaban agua, pero esta agua no era buena. Era agua de lluvia, era agua contaminada, era agua que después de un tiempo terminaba estando estancada, y era un agua que terminaba siendo un caldo de cultivo para una serie de bacterias. ¿Estás acá conmigo? Al final del día esa agua tarde que temprano te iba a enfermar. Pareciera absurdo, pero todavía en este tiempo, aún conociendo de la palabra, muchos de nosotros seguimos decidiendo construir cisternas para nosotros mismos que mantenernos conectados a la fuente de agua viva. Yo quiero analizar junto contigo los dos pecados que cometieron en aquel tiempo el pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor estaba tan angustiado? ¿Por qué el Señor tuvo que ocupar a un profeta para enviarle un mensaje al pueblo? ¿Por qué estos dos pecados eran verdaderamente trascendentes como lo son el día de hoy? El primer pecado, el rechazar a Jesús, la fuente de agua viva. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Yo quiero que tú empieces a entender algo. Y va para todos aquellos que de repente en tal o cual circunstancia, cuando más la prueba está demandando fe, de repente le damos cabida a la duda. ¿Estás acá conmigo? Lo primero que tenemos que entender es que todo aquel que no cree en Jesús se constituye un pecado. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Juan 16:9. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es el Señor Jesús hablando. Tenemos que poner el fundamento de cuál es el riesgo de darle la espalda al Señor Jesús. Pastor, ¿cómo le vamos a dar la espalda si somos cristianos? ¿Sabes mantenerte firme en Cristo? Es que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tu fe no mengue, se mantenga firme. Lamentablemente, en la medida que de la intensidad de la prueba, de la consecuencia también pudiera ser, de la circunstancia en la que tú pudieras encontrarte, en la medida de que la intensidad sea mayor, la fe termina estando endeble, débil. Y dice la Biblia que todo aquel que no cree en el Señor Jesús es pecado. Y no solo eso, continúa diciendo en Marcos 16:16: el que no creyere será ¿qué? Condenado. O sea, la falta de fe te lleva a pecar y te condena al infierno, a la muerte espiritual. Sabes, yo cuando entendí esta parte, nosotros no tenemos oportunidad de flaquear en nuestra fe. O somos o no somos, o estamos o no estamos. ¿Estás acá conmigo? No se vale estar como que en algunos momentos sí y en otros momentos no, como lo estaba el pueblo. Ahorita lo vas a ver. Continúa diciendo: el problema en aquellos tiempos, fíjate bien, solamente quiero destacarte algo interesante. Jeremías habla y utiliza el elemento agua para considerar el riesgo de alejarnos del Señor Jesús. El Señor Jesús se presenta como la fuente de agua viva. Para nosotros poder mantenernos conectados a la fuente de agua viva, necesitamos mantenernos sedientos. ¿Estás acá conmigo? Un requerimiento es tener sed. ¿Sabes que hay una enfermedad o una condición? Bueno, también califica como enfermedad porque sí lo es. Una enfermedad es médico, físico, es real, que se llama aposia. Aposia, ¿cierto, doctora? La aposia es básicamente
que no tienes nunca la sensación de sed. ¿Estás aquí? Nunca tienes la sensación de sed. O sea, nunca quieres agua, nunca se te antoja el agua, nunca tomas agua. Porque en tu cuerpo hay algo que está fallando, que nunca tienes sensación de sed. Esta enfermedad es muy rara, es muy extraña. No te mata. Pero aquellos que no saben que la tienen, pues caen muy pronto en la deshidratación y pueden provocarles un infarto. Pero eso es secundario. Lo que verdaderamente es preocupante es la aposia espiritual. Yo quiero que usted entienda esto. La Biblia está plagada de elementos y de simbología y de ilustraciones que tienen que ver con el agua. Es necesario tener sed para poder estar anhelando más de Él. Pero cuando tú estés padeciendo una aposia espiritual, es decir, nunca tienes la sensación de tener sed, no tienes la necesidad, no sientes la necesidad de estar en la fuente de agua viva. Te hacen la gran oferta: hey, yo soy la fuente de agua viva. Si me pidieras de beber, yo te diera agua viva. Y el de aposia espiritual: no se me antoja, no la necesito. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Estaban viviendo en aquel tiempo y estamos viviendo en este tiempo. El pecado, el querer vivir humanamente, tomando nuestras propias decisiones, creyéndonos Dios, en la autosuficiencia, sin consultar a Dios para nada, simple y sencillamente tomando las decisiones conforme a nuestra experiencia, pero nunca pisando base con Dios. Cuando sacamos a Dios de la fórmula de nuestra vida, es muy probable que caigamos en pecado, en menosprecio y en pecado. Y cuando tú empiezas a vivir de esa forma, lo que puede venir a tu vida inmediatamente es la aposia espiritual. Dejas de tener sed y te desconectas de la vida de Dios. En aquel tiempo el pueblo rechazaba al Señor. Lo rechazaba como Señor, mas no lo rechazaba como Salvador. El Señor debe de ser, es más, no puede ser algo único. Si tú aceptas a Jesús, es tu Salvador y es tu Señor. Él no puede dividirse, ¿sí me explico? Porque el hecho de que te salve es un acto de amor, de misericordia, de gracia derramada. Pero también el hecho de que tú lo aceptes como tu Señor es una determinación a que tu voluntad estará sujeta a lo que Él te dice que hagas. En aquel tiempo no estaban tan de acuerdo. El Señor Jesús ilustra una parábola en donde había un hombre que se iba a ir a un país lejano porque iba a recibir un reino. Entonces le llama a 10 de sus trabajadores y les entrega una mina a cada uno de ellos. Y se va el hombre. Pero jamás nunca se iba a imaginar que cuando llegara a ese país lejano a recibir el reino, lo estaban esperando unos embajadores, representantes de aquellos conciudadanos, y le dijeron algo bien terrible. En Lucas 19:14 dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que reine sobre nosotros. ¿Sabes una cosa? Es la misma condición que tenemos nosotros. Es la misma condición. Oye, qué hermoso, qué hermoso lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por mí, pagó por mí mis pecados. Pero cuando empezamos a ver que implica también aceptarlo como Señor, que implica sentarlo en el trono de tu corazón para que Él sea el que empiece a dirigir tu vida, cómo nos cuesta. Y cuando de manera absurda y sin elementos sopesamos lo que representa para mí
que Cristo Jesús se siente en el trono de mi corazón, ¿sabes qué sucede? En muchos de los casos termino dándole la espalda a la fuente de agua viva, renunciando a su salvación, renunciando a la vida eterna, renunciando al perdón, renunciando al gozo que me garantiza, renunciando a una vida transformada. Porque nos cuesta. En este tiempo muchos hijos de Dios solamente son cristianos de apariencia, porque no se determinan a que verdaderamente de ellos emane Cristo Jesús. Porque implica morir, porque implica renunciar a muchas cosas. Examina tu vida. Examina cuántas veces tú le has dado la espalda al Señor. En la medida que tú te presentes y dices, tengo que hacer esto, mejor no, mejor sigo como estoy. Ahora, no estoy tan mal, voy al templo, sirvo, pero cuando me tocan esa fibra sensible, no estoy tan dispuesto. En aquel entonces estaban bien dispuestos a recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Pero Jesús no puede ser dividido. Él es Salvador y Señor. Por eso en Lucas 9:23 el Señor Jesús hablando decía: si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, póngase en el crucero todos los días y toma la decisión de seguirlo. ¿Sabes que tome su cruz significa eso? Estar en una intersección, en donde hay un camino, en donde llegas a un punto donde se divide en dos. Te paras en el crucero todos los días. Tú sabes que el camino del lado izquierdo es ancho y la entrada de ese camino pareciera hermoso. El otro camino es sinuoso, angosto, y va muy poca gente por ahí. Por el camino ancho va mucha gente. Hay algarabía, hay conversación. Y dice el Señor, es el tiempo en que te niegues a ti, porque tú anhelas estar donde está la mayoría. Pero dice, niégate a ti mismo y toma la decisión de seguirme todos los días. ¿Cómo es que tú sabes que posiblemente estés padeciendo aposia espiritual? ¿Cómo es que tú sabes que posiblemente tú califiques como esas personas que lo hemos dejado la fuente de agua viva? Sencillo. Si tú no tienes ningún deseo por compartir de Él con otros, si tú no tienes deseos de leer tu Biblia, si tú no tienes deseos de escudriñar los sermones que escuchas, si no te duele el corazón hasta el llanto cuando fallas, si no buscas a Jesús con todo tu corazón, es que estás rechazando a Jesús una y otra vez. Aun cuando Él te ofrece la vida eterna, te resistes a venir a Él. Segundo pecado: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El segundo pecado que cometió el pueblo en aquel entonces es que cavaron para sí cisternas, y aparte rotas. Cuando tú rechazas a Jesús siendo agua viva,
Cuando tú rechazas a Jesús siendo la fuente de agua viva, lo que estás diciendo implícitamente es que tú prefieres buscar un estilo de vida del mundo. No buscas la vida eterna que ofrece la fuente de agua viva, pero sí buscas un estilo de vida pecaminoso que te ofrece el mundo. Quiero compartirte 5 tipos de cisternas. La cisterna rota del placer. Los pecadores, incluyendo los hermanos carnales, ¿sí me explico con eso, verdad? Hijos de Dios que vienen a la iglesia, pero que todavía por encima de estar llenos del Espíritu de Dios, están buscando una vida placentera y de gozo. Es tanta su necesidad de buscar placer y gozo que consideran que eso puede llegar en algún momento a satisfacerle y darle sentido a su vida. Cuando la gente hay un tiempo en el proceso de la gente que llega a Cristo, justo antes de llegar a Cristo, que se convierten en buscadores espirituales. De repente empiezan a reconocer un vacío dentro de ellos, pero como no conocen a Cristo, no saben cómo llenar ese vacío, y se convierten en buscadores espirituales y empiezan a ir a ver cursos de autoestima, empiezan a buscar una serie de alternativas, en el mejor de los casos, pero de repente también pueden empezar a experimentar el alcohol, la droga, la adicción al sexo, la pornografía, la ludopatía, el juego. Y piensan en el fondo de sí que quizá ese modo de vida, ese estilo de vida pudiera llegar a ofrecerles la satisfacción que ellos están necesitando. Aquel que está cavando su cisterna rota de placer son personas que van a estar tratando de llenar todo su tiempo con cosas pues divertidas, agradables, placenteras, como ir al casino, como andar de fiesta en fiesta con sus amigos. Mientras yo no les diga y no sepan que soy cristiano, me puedo tomar la copita, no pasa nada. Me puedo fumar en cigarro, me puedo poner un par de pasas de perico, solamente un cigarro de marihuana, mientras ellos no sepan que yo soy cristiano. En realidad, de antemano, tú previamente dejaste a la fuente de agua viva, le diste la espalda a Jesús. Pudiste haberlo recibido solamente como tu Salvador, pero jamás nunca como tu Señor. ¿Qué te parece fornicar? ¿Qué te parece adulterar? Son cosas que me añaden placer y a mí me gusta cavar esa cisterna rota, si tú quieres, pero es una cisterna de placer. Y yo tengo la esperanza de que esa satisfacción que venga a mi vida pueda darle un sentido. Pero cuando te das cuenta que estuviste cavando, cuando te das cuenta que esa cisterna rota de placer no te ha añadido absolutamente a tu vida, solamente problemas, solamente consecuencias, solamente heridas, solamente dolor, y volteas y dices: ¿qué me ha quedado después de todo eso? Sin dinero, crudo, y una pecaminosa, insatisfecha vida de lujuria. Sin embargo, la gente piensa: tengo el derecho de probar. Tengo el derecho de probar. Papá, déjame de decirme que voy a la iglesia. Tú ya te tomaste las que te ibas a tomar, déjame tomarme las que me corresponden.
Papá, ya no me digas, déjame hacer mi vida. Y lo que estás pensando es que yo quiero probar todo eso que me ofrece el mundo, porque quiero saber qué se siente. Porque consideras que el mundo es mucho más valioso que el reino. Y te quieres dar la oportunidad de probar. No me lo puedo perder. Pero la interpretación parafraseada de todos tus pensamientos es: voy a tomar veneno porque no quiero perder la oportunidad de morir. ¿Y sabes qué dice el Señor? Segunda de Timoteo 3:4. Te conviertes en un amador de los deleites más que de Dios. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto? Que Jeremías recibió esta palabra para el pueblo de Dios. ¿Sabes que yo no tuviera tanto problema si la palabra hubiera sido para los filisteos? Era para el pueblo de Dios. Quiere decir que el cáncer puede estar o está dentro de la iglesia. ¿Sabes qué también dice el Señor? Hebreos 11:25, que esos deleites son temporales, son efímeros, duran muy poco. Mira, si tú eres de los que está construyendo cisternas rotas de placer, debo decirte que te va a gustar la primera vez, la segunda y la tercera, pero en el preciso momento que estás totalmente alejado de la vida de Dios, entonces esa cisterna rota de placer dejará de añadirte a ti esa emoción, y muy pronto quedarás más insatisfecho que antes, y la paz que habías conocido se va. También hay una cisterna rota de la familia. Ouch. ¿Cómo puede ser posible que la familia, que estamos tan unidos, que los amigos que decimos amarnos, puede llegar a separarme de Dios? ¿Sabes que mucha gente tiene temor de comprometerse aún más con Dios a causa del qué dirán de la familia? ¿Sabes eso? ¿Sabes que hay gente que falta a un reverenciar un domingo, que es el día del Señor, porque su familia lo invitó a desayunar? ¿Sabías tú eso? Y el hecho de faltar para con la familia implica nombre. Es que me preocupa demasiado lo que mi familia dice. ¿Sabes qué creen esa gente? Que cuando ellos mantengan una relación saludable y pongan en primer lugar a su familia, van a tener paz y plenitud. Y empiezan los argumentos. Pastor, es que no voy a poder venir el próximo domingo porque tengo un desayuno con mi familia. Oye, ¿y el culto en la tarde? No, es que tampoco voy a poder ir en la tarde porque tengo una cena con mi familia. Oye, ¿qué tan frecuentes se reúnen? 3 veces a la semana. Fantástico. Al final eso se convierte solamente en una excusa para faltar al Señor y para que tu familia se convierta en un ídolo. No te confundas. Amar a tu madre y a tu padre es necesario, es buenísimo. No dejes de hacerlo. El problema es cuando los pones por encima de Jesús. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a madre y a padre que al Señor Jesús no es digno de Él.
Por algo bien sencillo. Porque Jesús te ama más que tu padre y tu madre. Mucho más. Porque tu padre y tu madre no fueron a la cruz del Calvario a morir por ti. Jesús sí. Porque cuando Él fue a la cruz del Calvario con su sangre preciosa derramada, te lavó y te justificó. Y tus padres no. ¿Sabes que por eso el Señor Jesús, cuando empezó a trabajar para formar a su pueblo Israel, le dijo a Abraham: tienes que dejar a tu tierra? ¿Y a quién más? ¿Sabes por qué? Yo no sé si tú has experimentado esto, pero la familia siempre apela a los sentimientos. Escúchalo bien, siempre apela a los sentimientos. ¿Cómo no amar a un hermano? ¿Cómo no amar a tus padres? Y cuando de repente ellos apelan: ay, hijo, por favor, acompáñanos. ¿Cómo no acompañarlos? Pero resulta que es necesario que rompamos esa ligadura para poder morir a nosotros mismos. ¿Sabes que la Biblia dice que hay tiempo para todo? Hay tiempo para todo. Yo no sé si a estas alturas tus padres, tu familia, todo mundo que te rodea no sabe que el domingo es del Señor y que tú eres del Señor. Mi hermano, necesitas empezar a dejar de darle la espalda a la fuente de agua viva y a dejar de construir esta cisterna rota de la familia y los amigos. Hay una tercera cisterna rota, la de las riquezas. ¿Sabes? Hay iglesia que trabaja demasiado, que está trabajando todo el tiempo para acumular riquezas y sentirse importante, ¿eh? Porque de esa manera tú consideras que la gente te va a ver de manera diferente. Te sientes orgulloso, obviamente soberbio, y sientes que has logrado las metas que tú quieres lograr. Porque el mundo en todo tiempo nos ha dicho que el poderoso, que el hombre importante es aquel que tiene riqueza, poder, influencia. Entonces, desde que nacemos, oye, estás estudiando, estás en la prepa y los papás te dicen: oye, ¿qué carrera vas a estudiar? Agarra una donde puedas obtener un buen trabajo, ¿no? El papá no te dice: hijo, donde vayas a estar pleno. ¿O sí? Le estamos inyectando: tienes que ser alguien importante, hijo. Y para ser algo importante tienes que tener un título y manejar billete. Y en la medida de lo posible ir teniendo influencia, poder y fama. ¿Estamos claros, hijo? Sí. Y todos nacimos con ese chip. Y de repente nos concentramos en hacer riquezas. Pero ¿sabes una cosa? Termina siendo una cisterna rota. ¿Escuchas acá? Por más dinero que pudieras tener, oye, Apocalipsis, ¿qué le decía a la iglesia de Esmirna? Tú dices: eres rico. Yo digo que estás arruinado. ¿Sabes qué? Creía que su cisterna estaba llena. No se había dado cuenta que estaba rota, que toda el agua que había acumulado se había filtrado y se había perdido. ¿Estás acá conmigo? ¿Cuántos conocen gentes que son tan pobres que lo único que tienen es dinero? Mira lo que dijo Jesús en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el que está construyendo esa cisterna rota de riqueza dice: no, yo no puedo creer en esa palabra de Dios. Yo estoy convencido de que la gente te respeta por lo que tú tienes. Oye, es bien común, es cultural. Mira, si tú estás con un amigo platicando en un restaurante y llega una persona que conoce a tu amigo y lo saluda: mucho gusto, te lo presentan y se va. Tú le preguntas: ¿quién es? Es el gerente de tal negocio. ¿Sí o no te responden así? ¿Qué carajos estamos haciendo? ¿Él es eso? ¿Estás acá conmigo?
Date cuenta cómo estamos acostumbradísimos a vivir en una sociedad que construye cisternas rotas de riqueza. Y el Señor dice: hey, deja de hacer riquezas aquí en la tierra, porque mira, terminan siendo corrompidas. Hay tantísima polilla y tú no entiendes. En la eternidad no hay polilla. Allá no se corrompen. Pero las riquezas eternas no se notan. Entonces yo prefiero construir cisternas rotas de riqueza. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo al mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Siguiente cisterna, ya es la penúltima, ¿Cuántas llevamos? ¿3? Creo que este comentario va a ir al ala derecha. La cisterna rota de la modernidad tecnológica. ¿Estás acá conmigo? ¿Sabes? Mucha iglesia está adicta a los smartphones. ¿Estás acá conmigo? Mucha iglesia están adictos a los smartphones. Levante su mano el que trae su Biblia hoy. Levante su Biblia. Levante su Biblia el que trae su Biblia hoy. Póngase de pie el que trae su Biblia en su celular. No tenga miedo, el que trae su Biblia en su celular. Muchas gracias. Solamente para entender esto, ¿no? No estamos haciendo juicio de los hermanos. Los hermanos no habían escuchado este mensaje y seguramente saliendo van a estrellar su celular en la banqueta. Mira, estamos tan adictos a los smartphones que bien pudieras estar distraído, escucha, distraído contestando un WhatsApp, o aprovechando la coyuntura, ya contesté el WhatsApp, voy a echarle un ojito a mi estado de Facebook, o de pasadita reviso Twitter. ¿O qué te parece el Spotify para escuchar música? ¿O qué te parece todo simultáneamente al mismo tiempo? ¿Es posible? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Mi chavo. ¿Les pudieran explicar a los que dijeron que no cómo se hace? Por supuesto, estás en un puño de ventanas. Escucha. Según tú, pareciera normal, pero tiene tomada tu capacidad, tiene tomada tu inteligencia. La poca sabiduría que Dios había derramado en ti se fue de regreso para con el Señor, perdiendo tiempo. Toda la semana chateando. Y resulta ser que tienes reunión de jóvenes y mandas un WhatsApp, obviamente, y dices: no voy a poder ir porque tengo que estudiar, tengo examen el lunes. ¿Estás acá conmigo? Siempre argumentas estar muy ocupado, pero nunca haces nada importante. Con cariño para ustedes. Su mente jamás está concentrada, porque se acostumbra a estar brincando de una aplicación, una ventana a otra, una ventana a otra, una ventana a otra, y no se puede concentrar. Pero ahora le dicen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Obviamente, cuando no tienes el aparato en las manos, tu mente está distraída, divagando. Pensar en que te concentres en escuchar el sermón y deja tú finges que apuntas, y pensar en que tu corazón se concentre en Jesús.
Pensar que tu depravado corazón pecaminoso se concentre en Jesús. Y pensar en que sean felices. Jóvenes, dejen de desperdiciar su vida. ¿Escucharon? Por el amor de Dios, pónganse límites en esos aparatos. No estoy diciendo que son del diablo, son herramientas. Dios hizo la ciencia para el servicio de los hijos de Dios. Pero cuando no estableces límites, te puedes volver víctima de la misma ciencia. Cada que saquen su aparatejo, consideren que cada que lo sacan es una palada al pozo que están haciendo para su cisterna rota, en donde se le va a salir filtrar todo el agua. Última cisterna, estaba para todos. La cisterna rota de las apariencias en el cristianismo. Definitivamente, ¿qué es la cisterna más triste? Y se refiere a todo aquello que dice ser que no eres. ¿Estás acá? Nos encanta profesar una cosa, proyectar una cosa que no somos. Pretendes que la gente te identifique como un hombre, como una mujer que está llena de Cristo. Pero en la realidad solamente te has unido a una religión de ti mismo que te lleva recio a la muerte espiritual. Cuando estamos adorando, no sientes adorar, no sientes levantar las manos al cielo, porque hay una ausencia de amor para Dios. Si se trata de orar, con trabajos completas 1 minuto. 1 hora, ¿cómo le hago? Dices, gracias Señor por este día. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor porque voy a desayunar. Gracias Señor porque tengo trabajo. Y gracias Señor por todo. Señor, gracias por toditito. Señor, por todo, gracias. Y ya no tienes más nada que decirle. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está en ti. Tener una conversación del reino, hablar de las cosas eternas, pudieras participar y echar mano del conocimiento, pero no de la pasión ni de la revelación. El pecado se menciona como si no fuera tan malo. ¿Te imaginas el día que llegue que no puedas decir nada de Jesús? Que no puedas compartir la experiencia que tuviste de haber conocido a Cristo. Que jamás nunca puedas articular palabras para compartir lo valioso que resulta la resurrección. Hay que dejar de construir esta cisterna rota. Pastor, ser cristiano verdadero es bien difícil. Tengo vida propia. Es demasiado de Dios. ¿Cómo le hacemos si el Señor dice que su carga es ligera y su yugo es fácil? ¿Sabes por qué a todos aquellos que amamos al Señor no se nos hace carga? Porque lo hemos aceptado no solo como Salvador, sino como Señor.
Y hemos entendido que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Que al final del día el único amo de mi vida es Él. Pasar tiempo con los hermanos es un deleite. Una semana sin pasar tiempo con la iglesia, agonizamos. Termino con esto. Yo no sé cuántas cisternas tengas cavadas. Pero para cavar una cisterna necesitaste darle la espalda a la fuente de agua viva. Pudiste haber cavado una, o las 5, o quizá más. Yo solo quiero que entiendas algo. Proverbios 13:15 dice algo: el camino de los transgresores es duro. ¿Sabes la vez que me presentaron a Cristo? Me encontraba en la ciudad de Monterrey por cuestiones de trabajo. No era tan necesaria mi presencia en realidad. Era una exposición, pero me resultó una buena oportunidad para salir de la ciudad. El primer día de la exposición terminamos. Iba con un compañero. Y me contactan unos vecinos de casa que se habían ido a radicar a Monterrey. Me dijeron: pasamos por ti. Fuimos a cenar. De regreso a la habitación del hotel, encuentro a mi compañero postrado. Él era creyente, cristiano. Es. Como todos los pecadores, respetamos, ¿verdad? Entro a la habitación, lo veo y de manera silenciosa me meto al baño. Me baño y salgo y él ya estaba sentado sobre su cama. Tengo tan presente esa pregunta. Me dice: Víctor, ¿no estás cansado de la vida que llevas? Yo no razoné la pregunta, no pensé en la respuesta. De manera espontánea, desde lo más profundo de mi ser, le dije: muy cansado. Estoy muy cansado. Yo te pregunto a ti, ¿estar cavando cisternas rotas no te ha resultado cansado? Tiene mucha lógica. Dejar de cavar cisternas y conectarte a la fuente de agua viva. Hoy te hago una pregunta similar. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado de que a causa de darle la espalda a la fuente de agua viva te la lleves cavando cisternas rotas que de manera cíclica, por más esfuerzos que puedas hacer para sentirte bien, pudieras considerar que la has llenado, pero está rota? El agua se filtra y cuando menos piensas, la alegría fue efímera, la riqueza fue efímera, la familia te va a fallar, los amigos te vas a dar cuenta que no son tan amigos. ¿No estás cansado de vivir ese estilo de vida? ¿Sabes? Ponte sobre tus pies.
del rey Salomón, su padre le modeló, mantenerse conectado a la fuente de agua viva. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto que fallaba, en la misma forma en que fallaba, clamaba a Dios arrepentido. Salomón lo veía y le aprendió. Pero llegado el momento, Salomón dijo: ¿sabes? Quiero ver qué se siente desconectarme de la fuente de agua viva y empezar a cavar mis propias cisternas. Era rey, era poderoso, tenía posesiones, riquezas, mujeres, todo lo que pudieras considerar que te hubieras hecho sentir satisfecho. Pero pasado el tiempo, Salomón testifica y dice: todo esto que te ofrece el mundo es vanidad de vanidades. No es felicidad, no hay satisfacción, no hay paz, no hay gozo. Hay solo sufrimiento, hay pérdida de tiempo, hay desgaste, hay heridas. El Señor dice que cualquiera que bebiere de la fuente de agua viva jamás volverá a tener sed. Jamás. Y no solo eso, nos va a convertir en una fuente de la cual emane agua viva para vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Quiero que hagas un examen de tu vida. Y no te vayas muy atrás de tu vida cristiana. Te pregunto: ¿será acaso que has construido, que has cavado cisternas rotas de placer? ¿Has buscado placer en lo pecaminoso? ¿Has buscado placer en lo perverso? ¿Has cavado cisternas rotas de familia? ¿Has puesto a tu familia antes que Dios? ¿Has puesto a tus amigos antes que Dios? ¿Has puesto a tu novia, tu esposo antes que Dios? ¿Has cavado cisternas rotas de riquezas? De repente afanado, trabajo, más trabajo, doble turno, una capacitación, una maestría, un doctorado. Quiero otro puesto, quiero más dinero, quiero más sueldo, quiero un trabajo mejor remunerado. Has cavado cisternas rotas de modernidad tecnológica. Has perdido tu tiempo, tu concentración, lo más valioso que Dios te ha dado, en un aparato que no te edifica. Has cavado cisternas rotas de apariencia. Quieres mostrar algo que tú no eres. Que la gente vea que soy bien cristiano, pero en el círculo de amistades que no saben que lo eres, eres el que cuenta más chistes colorados. Si te invitan a fornicar, vas. Si se te ofrece un adulterio, caes. Si te ofrecen una cerveza, no te lo niegas. Si se trata de fumar, fumas. Si se trata de mentir, mientes. ¿Has cavado esas cisternas? Te pregunto: ¿ha valido la pena todo tu esfuerzo para tratar de encontrar tu felicidad en ellas? ¿Te han ayudado realmente esas cisternas? ¿O has terminado igual de seco? ¿Has terminado igual de sediento que como estabas? Yo no sé cuál sea el resultado de tu examen, pero si tú quieres
comprometerte con Dios, a dejar de construir cisternas rotas y mantenerte conectado a la fuente de agua viva. Sal de tu silla y vamos a orar. Te deseo más de lo que pueda expresar. En tu presencia quiero estar. Santo Espíritu, eres bienvenido. Ven y llena ese lugar. En tu presencia quiero estar. Solo te quiero a ti en mi vida. Solo te quiero a ti en mi vida. Eres lo único que necesito. Eres lo único que necesito. Lléname más de ti, lléname más de ti, lléname más de tu presencia. Lléname más de ti, lléname más de ti. Tengo hambre de tu presencia. Santo Espíritu, te deseo más de lo que pueda expresar. En tu presencia quiero estar. Santo Espíritu, eres bienvenido. Ven y llena este lugar. En tu presencia quiero estar. Solo te quiero a ti en mi vida. Solo te quiero a ti en mi vida. Eres lo único que necesito. Eres lo único que necesito. Lléname más de ti, lléname más de ti, lléname más de tu presencia. Lléname más de ti, lléname más de ti. Tengo hambre de tu presencia. Había un hombre que traía un legado muy importante para el pueblo de Israel. Este era Isaac. Había llegado una hambruna, una crisis terrible. Entonces el Señor le da la instrucción de que se mantenga en donde se encontraba. Él tenía el propósito de salir huyendo a Egipto. Era un país donde no había carencias. Seguramente él pensó: me pongo a trabajar y le doy de comer a los míos. Pero el Señor le dijo: te quedas. Era un lugar desértico. Era un lugar que no tenía vida. Pero el Señor le dije: ahí te voy a prosperar. Él estaba conectado a la fuente de agua viva. Isaac siembra. Pareciera una locura. Nadie de ese país sembraba. No había llovido, no había agua. La condición de la tierra era de lo peor. Pero siembra. Y para regar su sembradío
va y cava una cisterna. Y el Señor la llena de agua. Llegan los ciudadanos del lugar, porque él era forastero, y le reclaman el pozo. Él no pelea y va a otro sitio y vuelve a cavar otra cisterna, y el Señor la llena de agua. Dice la Biblia que ahí, en contra de cualquier lógica, el Señor lo bendijo y lo prosperó. Lo sorprendente es que Isaac cavó cisternas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y todas fueron llenas de agua, porque estaba conectado a la fuente de agua viva. Deja de construir tus propias cisternas. Renuncia a eso. Es el tiempo de arrepentirnos. Yo no sé si tú te identificaste. ¿Qué título pudieras ponerte? Ingeniero especialista en cisternas rotas en placer, familia, riquezas, apariencia, tecnología. ¿En qué eres experto? Eso solo tú y Dios. Pero es el tiempo de arrepentirte. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, perdónanos, Señor, por cuanto hemos sido ligeros y nos hemos apartado de ti. Te hemos dado la espalda, Señor, de la misma manera como lo hizo tu pueblo cuando los mandaste exhortar a través de Jeremías. Le dimos la espalda a la fuente de agua viva. Es muy probable, Señor, que por los mismos motivos lo hagamos hecho nosotros, porque nos cuesta reconocer tu señorío, porque cuesta, Señor, que te sientes en el trono de nuestro corazón, porque cuesta renunciar a tener el control de todo, porque cuesta entregarte la totalidad de nuestra vida. Pero ahora, Señor, nos hemos dado cuenta que por más esfuerzos que hagamos para construir, para cavar para nosotros mismos cisternas, estas terminan estando rotas y no retienen el agua. Perdóname, Dios, porque exploré el placer, porque exploré la idolatría con la familia y los amigos, porque exploré la riqueza, porque exploré, Señor, la apariencia, porque exploré la pérdida de tiempo a través del smartphone. Perdóname, Dios. Esta cisterna solamente me desgastó, me lastimó, pero me tiene igual de seco, me tiene igual de sediento. Señor, y si alguno aquí tiene aposia espiritual, ahora se va en el nombre de Jesús y empiezan a sentir una sed como nunca antes, una necesidad de ti, una necesidad, Señor, de meterte al río de Dios, una necesidad, Señor, de tu agua viva. Vida me da Perdónanos, Señor, tu